En el primer nivel del iceberg, hemos explorado la superficie. Los experimentos que aparecen en libros de psicología, aquellos que la comunidad científica reconoce abiertamente. Pero ahora descendemos más profundo. En este nivel, la línea entre investigación científica y tortura psicológica se difumina. Aquí, programas gubernamentales secretos manipularon mentes sin consentimiento. Bebés fueron condicionados para sentir terror. Corporaciones experimentaron con millones de usuarios, como si fueran ratones de laboratorio. Los experimentos que estás a punto de conocer no solo buscaban entender la psique humana. Buscaban controlarla, romperla y reconstruirla, según la voluntad del experimentador. Si el primer nivel te inquietó, prepárate. Porque en el segundo nivel del iceberg, descubriremos qué tan lejos está dispuesta a llegar la humanidad en nombre de la ciencia. En 1975, una investigación del Congreso estadounidense reveló uno de los programas más perturbadores en la historia de la CIA. El MK-Ultra no fue un experimento. Fue un programa masivo que operó durante más de 2 décadas, desde 1953 hasta 1973. Su objetivo oficial: desarrollar métodos de control mental para interrogatorios y guerra psicológica durante la Guerra Fría. Lo que realmente sucedió fue mucho más siniestro. El programa involucró a más de 80 instituciones. Universidades prestigiosas, hospitales psiquiátricos, prisiones y laboratorios farmacéuticos. Los sujetos de prueba incluían pacientes mentales, prisioneros, soldados y ciudadanos comunes que nunca supieron que estaban siendo parte de un experimento. Los métodos eran perturbadores. Dosis masivas de LSD, administradas sin consentimiento, privación sensorial prolongada, electroshock repetitivo, y técnicas de desprogramación, que literalmente borraban la personalidad de las víctimas para reconstruirla desde cero. El Dr. Donald Evan Cameron, psiquiatra canadiense, fue uno de los principales ejecutores. En el Allen Memorial Institute de Montreal, Cameron desarrolló lo que llamó conducción psíquica. Ponía a los pacientes en comas inducidos por drogas durante semanas, mientras reproducía grabaciones en bucle con mensajes repetitivos. Una de sus víctimas, Linda Ellen Cohen, entró al hospital con depresión posparto. Salió sin recordar su nombre, como caminar o reconocer a sus propios hijos. En 1973, cuando el director de la CIA, Richard Helms, se enteró de las investigaciones, ordenó la destrucción de todos los documentos del MK-Ultra. Miles de archivos fueron quemados, pero algunos sobrevivieron por error administrativo. Estos documentos revelaron experimentos en burdeles de San Francisco, donde prostitutas drogaban a clientes con LSD, mientras agentes de la CIA observaban desde espejos unidireccionales. Revelaron pruebas en universidades, donde estudiantes recibían drogas psicodélicas sin saberlo. Las víctimas del MK-Ultra lucharon durante décadas por justicia. Algunas ganaron las demandas, pero la mayoría nunca recibió compensación. El programa oficialmente terminó, pero sus técnicas y hallazgos se filtraron a manuales de interrogatorio que se usaron décadas después. La pregunta que permanece es: si esto es lo que sabemos que sucedió, ¿qué otros programas siguen clasificados hasta el día de hoy? Learned Helplessness. Indefensión aprendida. En 1965, Martin Seligman era un estudiante de doctorado en la Universidad de Pensilvania, trabajando en su tesis sobre condicionamiento clásico. Lo que descubrió por accidente se convertiría en uno de los conceptos más influyentes de la psicología moderna. Seligman estaba replicando experimentos previos de condicionamiento pavloviano con perros. La configuración era estándar. Los perros recibían un tono, seguido de una descarga eléctrica leve. Después de varias repeticiones, los animales mostraban respuestas de miedo solo al escuchar el tono, anticipando la descarga. Hasta aquí, todo normal. El problema surgió al día siguiente. Seligman trasladó a estos perros a una shuttle box, una caja dividida por una barrera baja que los animales podían saltar fácilmente.
La idea era simple. Cuando recibieran una descarga en un lado, saltarían al otro lado para escapar. Esto era algo que perros sin experiencia previa aprendían en segundos. Pero los perros de Seligman no saltaron. Se quedaron inmóviles, soportando las descargas sin intentar escapar. Era como si hubieran perdido la capacidad de responder, incluso cuando la solución era obvia. Intrigado por este comportamiento, Seligman diseñó un experimento más controlado. Dividió a 24 perros en 3 grupos. El primer grupo estaba donde podían detener las descargas presionando los paneles con sus narices. Tenían control total. El segundo grupo recibía exactamente las mismas descargas al mismo tiempo que el primer grupo, pero sus paneles no funcionaban. No tenían control alguno. El tercer grupo no recibía descargas. 24 horas después, todos los perros fueron puestos en las Shuttle Box. Los resultados fueron consistentes y sorprendentes. Los perros del grupo de control y los que no habían recibido descargas aprendieron rápidamente a saltar la barrera. Pero 2/3 de los perros, que habían experimentado descargas eléctricas, simplemente se acostaron y soportaron las descargas eléctricas, incluso cuando podían escapar fácilmente. Seligman había documentado por primera vez lo que llamó indefensión aprendida. La condición en la que un organismo aprende que no puede controlar eventos negativos, y luego generaliza esta creencia a situaciones donde sí tiene control. Los hallazgos tenían implicaciones inmediatas para entender la depresión. Seligman comenzó a colaborar con psicólogos clínicos y notó paralelos inquietantes. Pacientes deprimidos, a menudo, habían experimentado eventos traumáticos donde sentían falta total de control. Abuso infantil, pérdidas repentinas, fracasos profesionales repetidos. Como los perros en el experimento, estos pacientes parecían haber aprendido que sus acciones no importaban, llevándolos a la pasividad y desesperanza, características propias de la depresión. La investigación reveló 3 componentes clave de la indefensión aprendida. La persona debe creer que el evento negativo continuará. No puede hacer nada para cambiarlo. Y que esta falta de control se debe a deficiencias personales permanentes. Sin embargo, también descubrieron algo esperanzador. La indefensión podía revertirse. Perros que habían mostrado el comportamiento podían reaprender control si se les forzaba físicamente a ejecutar la respuesta de escape varias veces. Gradualmente, comenzaban a responder normalmente. El trabajo de Seligman contribuyó a la psicología y a nuevos tratamientos para la depresión, centrados en restaurar la sensación de control personal. Hoy entendemos que la indefensión aprendida explica desde por qué algunos estudiantes se rinden después de fracasos repetidos, hasta cómo ciertos ambientes laborales pueden generar desmotivación crónica. Lo que comenzó como un experimento sobre condicionamiento canino, terminó revelando uno de los mecanismos fundamentales detrás del sufrimiento psicológico humano. Little Albert. El pequeño Albert. El origen del miedo. 1920. John Watson era el líder del movimiento behaviorista en Estados Unidos. Necesitaba evidencia definitiva de que los miedos humanos no eran instintivos, sino aprendidos. Su experimento con Albert se convirtió en la demostración más famosa del condicionamiento clásico en humanos. Watson, trabajando con Rosalie Reiner, seleccionaron a Albert del Hospital Harriet Lane, específicamente por su temperamento tranquilo y desarrollo normal. El bebé era hijo de una nodriza que trabajaba en el hospital, lo que facilitaba el acceso para los experimentos. El primer paso fue establecer una línea base. Durante varias sesiones, Watson documentó meticulosamente las reacciones de Albert a diferentes objetos. Una rata blanca de laboratorio, un conejo, un perro, una máscara de Santa Claus y algodón. Albert jugaba cómodamente con todos estos objetos, mostrando curiosidad natural. Watson también identificó los únicos 2 estímulos que producían miedo natural en Albert: golpear una barra de acero detrás de su cabeza y la pérdida súbita de apoyo al dejarlo caer ligeramente.
El 1 de febrero de 1920, 2 meses después de las evaluaciones iniciales, comenzó la fase experimental. La metodología era directa. Colocaban la rata cerca de Albert, y justo cuando extendía la mano para tocarla, Watson golpeaba violentamente la barra de acero, detrás de la cabeza del bebé. El ruido era ensordecedor. Watson lo describió como sorprendentemente fuerte, incluso para los adultos presentes. En la primera sesión, después de 2 emparejamientos, Albert ya mostraba vacilación al acercarse a la rata. Una semana después, en la segunda sesión, tras 5 emparejamientos adicionales, Albert había desarrollado una respuesta de miedo completa. Lloraba, se alejaba gateando rápidamente, y se negaba a tocar la rata incluso cuando no había ruido. El 17 de febrero, Watson probó la generalización del estímulo. Los resultados fueron sorprendentes en su amplitud. Albert mostraba miedo hacia un conejo blanco, lloraba y trataba de alejarse. Un abrigo de piel provocaba una reacción similar. Incluso objetos menos similares, como algodón y una máscara de Santa Claus, generaban respuestas de evitación. Lo más notable fue que Albert también mostraba miedo al cabello gris de Watson y a un perro que no se parecía físicamente a la rata original. Había desarrollado lo que los psicólogos llaman generalización del estímulo. El miedo se había extendido a cualquier objeto que compartiera características con la rata original. 5 días después del último condicionamiento, Watson realizó pruebas de retención. El miedo hacia la rata había disminuido considerablemente, pero aún era observable. Albert mostró menos miedo hacia los otros objetos, pero aún los evitaba claramente. Watson había diseñado cuidadosamente una fase de descondicionamiento para revertir los miedos inducidos. Propuso 4 métodos. Exposición frecuente sin el ruido aversivo. Asociar los objetos temidos con estimulación de zonas erógenas. Presentar los objetos durante la alimentación, cuando Albert estuviera hambriento. Y construir respuestas constructivas mediante imitación. Desafortunadamente, esta fase crucial nunca se completó. La madre de Albert retiró al niño del hospital el 21 de febrero, solo un mes después del inicio del experimento. Watson nunca reveló si intentó contactar a la familia posteriormente para completar el descondicionamiento. Los hallazgos tuvieron un impacto inmediato en la psicología. Watson había demostrado que las fobias complejas podían ser artificialmente inducidas en humanos usando principios de condicionamiento, validando su teoría de que el ambiente determinaba el comportamiento. Sin embargo, el experimento también reveló los riesgos éticos de la investigación conductual. Watson había inducido deliberadamente un trauma psicológico en un bebé sin protocolos de seguridad adecuados. Décadas después se descubrió que Albert era Douglas Merritt, quien murió a los 6 años por hidrocefalia. Investigaciones sugieren que esta condición neurológica podría haber estado presente durante el experimento, afectando la validez de los resultados y haciendo el procedimiento aún más éticamente cuestionable. El experimento de Facebook del 2012. La gran manipulación emocional a gran escala. En enero de 2012, Facebook realizó el experimento psicológico más grande de la historia, sin que sus usuarios lo supieran. Durante una semana, manipularon emocionalmente a 689.003 personas, para estudiar si las emociones se contagiaban a través de las redes sociales. El experimento fue dirigido por Adam Kramer, científico de datos de Facebook, en colaboración con Jamie Guillory de UC San Francisco y Jeffrey Hancock de Cornell University. Su objetivo era probar la teoría del contagio emocional. La idea de que las emociones pueden transmitirse entre personas, incluso en interacciones digitales. La hipótesis era simple. Si Facebook reducía el contenido positivo, mientras estaba en Facebook, esa persona publicaría contenido más negativo. Si reducían el contenido negativo, publicaría contenido más positivo. La metodología era sofisticada pero inquietante. Facebook dividió aleatoriamente a los usuarios en 3 grupos. El primer grupo vio menos publicaciones emocionalmente positivas en su feed. Facebook
filtraba publicaciones que contenían palabras como amor, feliz, maravilloso o hermoso. El segundo grupo vio menos contenido negativo. Se filtraban publicaciones con palabras como odio, duele, feo o horrible. El tercer grupo sirvió como control, viendo su feed normal. El algoritmo analizaba cada publicación usando un software que categorizaba las palabras según su valencia emocional. Si una publicación tenía más palabras positivas que negativas, se clasificaba como positivo y viceversa. Durante 7 días, del 11 al 18 de enero de 2012, Facebook monitoreó cómo los usuarios respondían a estos feeds manipulados. Analizaron más de 3 millones de publicaciones generadas por los participantes durante el experimento, buscando cambios en el lenguaje emocional. Los resultados confirmaron la hipótesis. Los usuarios expuestos a menos contenido positivo escribieron publicaciones significativamente más negativas. Usaron menos palabras positivas y más palabras negativas en sus propias publicaciones. El efecto inverso ocurrió con el grupo expuesto a menos contenido negativo. Sus publicaciones se volvieron más positivas. La reducción en palabras positivas fue aproximadamente del 0.1%. Sin embargo, dado el tamaño masivo de la muestra, estos pequeños cambios representaban miles de personas cuyo estado emocional había sido manipulado. Facebook también descubrió un efecto inesperado. Cuando reducían el contenido emocional en general, los usuarios publicaban menos y se desconectaban más de la plataforma. Esto sugería que el contenido emocionalmente cargado, positivo o negativo, era crucial para mantenerte enganchado en Facebook. El experimento permaneció en secreto hasta junio de 2014, cuando los resultados se publicaron en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. La reacción pública fue inmediata y furiosa. Los usuarios se sintieron traicionados al descubrir que habían sido sujetos de experimentación sin su conocimiento. Críticos argumentaron que Facebook había violado principios éticos fundamentales. No había consentimiento informado. No había comité de revisión ética independiente. Y no había forma de que los usuarios se retiraran del experimento. La defensa de Facebook fue controvertida. Adam Kramer publicó una disculpa en Facebook, alegando que el experimento estaba cubierto por los términos de servicio que los usuarios habían aceptado. Argumentó que la investigación era similar a las pruebas A/B que Facebook realizaba regularmente para mejorar su producto. El experimento también reveló cuestiones más amplias sobre el poder de las plataformas digitales. Facebook demostró que podía influir en el estado de ánimo de millones de usuarios simplemente ajustando algoritmos. Si podían hacer que la gente se sintiera más triste o feliz, ¿qué otros comportamientos podrían manipular? La investigación planteó preguntas sobre democracia y autonomía personal en la era digital. Si las emociones pueden ser contagiosas en redes sociales, las plataformas tienen un poder sin precedentes para influir en la opinión pública, el comportamiento electoral e incluso la salud mental. Las consecuencias fueron duraderas. El experimento contribuyó a discusiones sobre la privacidad digital y la ética en investigación con datos masivos. El experimento de Facebook marcó un punto de inflexión en nuestra comprensión del poder de las redes sociales. Demostró lo que muchos sospechaban. Estas plataformas no son canales neutros de información, sino poderosas herramientas de influencia psicológica que operan a escala global. The Mother Experiments. Los estudios de privación materna, de Harry Harlow. En el año 1950, el psicólogo Harry Harlow, de la Universidad de Wisconsin, desafió las teorías dominantes sobre el amor y el apego infantil. Sus experimentos con monos rhesus cambiarían para siempre nuestra comprensión del desarrollo emocional, pero a un costo ético que genera controversia hasta hoy en día.
Harlow comenzó estos estudios casi por accidente. En 1957, estaba criando monos bebés en su laboratorio, para otros experimentos, cuando notó que los animales desarrollaban vínculos intensos con las toallas de tela que cubrían el piso de sus jaulas. Esto contradecía la teoría conductista dominante, de que los bebés se apegaban a sus madres, simplemente porque ellas proporcionaban alimento. La psicología de la época, influenciada por John Watson, sostenía que el amor maternal era solo una respuesta condicionada al cuidado físico. Freud había propuesto que el afecto se basaba en la satisfacción de necesidades biológicas. Harlow sospechaba que había algo más fundamental en juego. Diseñó un experimento elegante pero perturbador. Construyó dos madres sustitutas para crías de monos separadas de sus madres reales. Una madre era de alambre con una cabeza simple, pero equipada con un biberón que proporcionaba leche. La otra estaba cubierta con tela suave y cálida, pero no tenía alimento. Si las teorías existentes fueran correctas, las crías deberían preferir la madre de alambre que las alimentaba. Pero los resultados fueron contundentes. Las crías pasaban solo el tiempo necesario con la madre de alambre para alimentarse. Pero el resto del día se aferraban a la madre de tela. Harlow profundizó el experimento introduciendo situaciones de estrés. Colocaba objetos aterradores en las jaulas, juguetes mecánicos que hacían ruido, robots pequeños que se movían erráticamente. Las crías invariablemente corrían hacia la madre de tela, en busca de consuelo, nunca hacia la madre de alambre que las alimentaba. Más revelador fue que, las crías que tenían acceso a la madre de tela, exploraban el ambiente con más confianza, usando la figura como lugar seguro. Las que solo tenían la madre de alambre se acurrucaban en las esquinas, mostrando signos de depresión y ansiedad. Harlow luego estudió los efectos a largo plazo de diferentes grados de privación materna. Crió grupos de monos en aislamiento total durante periodos variables. 30 días, 60 días, algunos hasta un año. Los resultados fueron devastadores. Los aislados por 60 días desarrollaban comportamientos más severos, se mecían compulsivamente, se autolesionaban y mostraban miedo extremo a otros monos. Los monos aislados por 6 meses o más nunca se recuperaron completamente. Desarrollaron lo que Harlow llamó síndrome de aislamiento. Depresión profunda, incapacidad para formar vínculos sociales y respuestas sexuales anormales en la adultez. Los experimentos más controvertidos involucraron madres abusivas. Harlow creó madres sustitutas que rechazaban violentamente a las crías. Algunas expulsaban aire comprimido, otras tenían púas que emergían del cuerpo, otras se sacudían violentamente. Sorprendentemente, las crías se aferraban más desesperadamente a estas madres abusivas durante los episodios de rechazo. Los hallazgos revolucionaron la psicología del desarrollo. Harlow demostró que el amor no era simplemente una respuesta condicionada al alimento, sino una necesidad biológica fundamental. El contacto físico confortante
era tan importante como la nutrición para el desarrollo normal. Sin embargo, el costo ético fue enorme. Harlow deliberadamente indujo sufrimiento psicológico severo en cientos de primates. Muchos de los animales aislados desarrollaron psicopatologías permanentes. El propio Harlow reconoció el sufrimiento que causaba, describiendo su trabajo como estudios de desesperación y llamando a su dispositivo de aislamiento el pozo de la desesperación. El experimento mostró que el amor y el contacto son una necesidad biológica. En tu opinión, ¿una persona que no recibió suficiente afecto en su infancia puede recuperarse completamente en la edad adulta? En tu día a día, ¿quién o qué es esa madre de tela? ¿A qué o quién recurres cuando tienes un mal día o sientes miedo, no por necesidad material, sino solo por ese consuelo y sensación de seguridad? Harlow vio que los monos se aferraban aún más a las madres que los maltrataban. ¿Crees que los humanos a veces hacemos lo mismo? Aferrarnos a relaciones tóxicas porque, al menos, nos proveen de un vínculo, aunque sea dañino. El experimento de la prisión de Stanford. Cuando los roles se vuelven realidad. En agosto de 1971, Philip Zimbardo convirtió el sótano de Stanford en una prisión simulada. Su experimento de 2 semanas se canceló al 6º día tras revelar cómo las situaciones pueden corromper el comportamiento humano. Zimbardo quería estudiar si la brutalidad en prisiones reales se debía a las personalidades individuales o al sistema carcelario mismo. Reclutó a 24 estudiantes universitarios. Los dividió aleatoriamente en guardias y prisioneros. Los prisioneros fueron arrestados en sus casas por policía real, procesados y llevados con los ojos vendados al Stanford County Jail. Los guardias recibieron uniformes, bastones, silbatos y gafas espejadas. Los prisioneros llevaban batas numeradas, cadenas en los tobillos y gorras para simular cabezas rapadas. Las instrucciones fueron poco precisas. Los guardias debían mantener orden sin violencia física, pero los métodos específicos quedaban a su consideración. Los cambios fueron inmediatos y dramáticos. Los guardias desarrollaron rutinas de conteo, ejercicios forzados y castigos arbitrarios. El segundo día, los prisioneros se rebelaron, bloqueando celdas y quitándose uniformes. Los guardias respondieron con extintores contra incendios, confinamiento solitario y privación de privilegios básicos, como comida y visitas al baño. Después de sofocar la rebelión, algunos guardias desarrollaron métodos de control psicológico, cada vez más elaborados. Los prisioneros eran forzados a hacer flexiones con guardias parados sobre sus espaldas, a limpiar inodoros con sus manos desnudas y a realizar ejercicios humillantes. Los guardias implementaron un sistema de privilegios, donde los prisioneros buenos recibían celdas limpias y mejores comidas, mientras castigaban a los malos con trabajo extra, confinamiento solitario o privación de comida. Esta táctica dividió efectivamente a los prisioneros, evitando futuras rebeliones organizadas. Los prisioneros también cambiaron drásticamente. Algunos se volvieron extremadamente sumisos, refiriéndose a sí mismos por números, y no por su nombre, y pidiendo permiso para actividades básicas, como ir al baño. Zimbardo perdió objetividad, asumiendo el rol de superintendente. El experimento terminó abruptamente cuando Christina Maslach, su novia, visitó el 5º día y expresó horror por lo que presenció. Los resultados parecían confirmar que personas normales podían comportarse de manera radical cuando se les colocaba en roles institucionalizados. Sin embargo, críticas posteriores revelaron que Zimbardo había dado instrucciones más específicas de lo admitido, y algunos participantes reportaron estar actuando según expectativas percibidas. El estudio también enfrentó críticas éticas severas. Falta de consentimiento informado, sobre daños potenciales, ausencia de mecanismos de retiro,
y compromiso de objetividad, por el rol dual de Zimbardo. A pesar de las controversias, el experimento sigue siendo influyente en psicología social, recordándonos que el ambiente donde estemos pueden transformar el comportamiento. La línea entre víctima y perpetrador puede ser más delgada de lo que creemos. Los experimentos de Milgram. Obediencia ciega a la autoridad. En el año 1961, Stanley Milgram, de Yale University, quería entender cómo personas ordinarias habían participado en el Holocausto. Su experimento reveló una verdad inquietante sobre la obediencia a la autoridad. Milgram reclutó participantes para un supuesto estudio sobre memoria y aprendizaje. Los sujetos llegaban al laboratorio donde conocían al experimentador en bata blanca y a otro participante que era realmente un actor. Mediante un sorteo manipulado, el participante real siempre se convertía en el maestro y el actor en el alumno. El alumno era conectado a electrodos en una habitación adyacente. El maestro se sentaba frente a un generador imponente con 30 interruptores desde 15 voltios hasta 450 voltios, marcados desde descarga ligera hasta peligro, descarga severa. La tarea era simple: leer 2 pares de palabras al alumno y probar su memoria. Por cada error, debía administrar una descarga eléctrica cada vez más intensa. Wrong. 150 volts. Answer horse. Experiment, that's all. Get me out of here. Get me out of here, please. Continue, please. Go right on. I refuse to go on. Let me out. En realidad, no había descargas, pero el maestro no lo sabía. Las respuestas del alumno estaban programadas. A los 75 voltios, gemía de dolor. A los 150 voltios, gritaba que quería salir. Can't stand it. I'm not gonna kill that man, eh? A los 180 voltios, clamaba que no podía soportar más. A los 300 voltios, golpeaba la pared desesperadamente. Después de 330 voltios, silencio total. Cuando los maestros expresaban dudas, el experimentador usaba indicaciones como las siguientes: por favor, continúe. El experimento requiere que continúe. Es absolutamente esencial que continúe. No tiene otra opción, debe continuar. Los resultados fueron perturbadores. Milgram había predicho que menos del 1% llegaría a 450 voltios. En realidad, el 65% de participantes administró la descarga máxima. Todos continuaron al menos hasta 300 voltios. Los participantes no eran sádicos. Mostraban estrés evidente. Sudoración, temblores, risa nerviosa. Pero la mayoría obedeció a pesar de su malestar visible. Milgram quería entender qué factores específicos aumentaban o disminuían la obediencia, así que realizó 18 variaciones del experimento original. Cuando movió el experimento de las prestigiosas instalaciones de Yale University a un edificio comercial común, la obediencia bajó al 48%. El prestigio de la institución importaba, pero no era decisivo. Cuando colocó al alumno en la misma habitación que el maestro, donde podía ver directamente el sufrimiento, la obediencia disminuyó al 40%. Ver las consecuencias de sus acciones hacía más difícil continuar. La revelación más impactante fue cuando el experimentador salía de la habitación y daba las órdenes por teléfono. Aquí la obediencia se desplomó al 21%. Muchos participantes comenzaron a mentir, diciendo que estaban aplicando descargas altas, mientras secretamente usaban voltajes bajos.
Sin supervisión directa, la desobediencia se volvía más fácil. Cuando múltiples autoridades daban órdenes contradictorias, la obediencia se desplomaba. Cuando otros maestros se negaban a continuar, solo 10% llegaba al final. La resistencia de más de una persona era un antídoto poderoso. Los hallazgos explicaban no solo el Holocausto, sino atrocidades en múltiples contextos. Milgram demostró que el mal no requería personalidades malévolas. Situaciones con figuras de autoridad podían llevar a personas normales a cometer actos terribles. Los experimentos de Milgram demostraron que la capacidad para el mal no reside en tipos de personalidades específicos, sino en la estructura de situaciones sociales. La pregunta no es si somos capaces de actos terribles, sino bajo qué circunstancias los cometeríamos. Hola, llegaste hasta el final. Muchas gracias. De nuevo, una disculpa por haber tardado tanto tiempo en volver a subir video, tuve ciertos problemas con mi laptop, y también soy nuevo en esto de subir videos. Espero que les haya gustado el video, es un video muy largo y por más que quiero que no duren tanto, al final duran más de lo esperado. Comenta, ¿qué tal te pareció la edición de este video? ¿Cuál experimento consideras que fue más inhumano? ¿Tienes alguna sugerencia? Ah, y por cierto, muchas gracias por su paciencia y su apoyo. Ya somos más de 1000 suscriptores. 1000 gracias, eso significa mucho para mí. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, darle like al video, comentar y a activar la campanita, para que YouTube te avise cuando se suba el siguiente video. Te dejo otros 2 videos, que estoy seguro, te van a gustar. Sin más que agregar. Los veo en el siguiente video. Cuídate y pasa buen día.